Hoy estaremos hablando de un llamamiento del Señor que nos dice, mira siempre a Jesús. Suena hermoso, pero hay que digerirlo bien, hermano. Y nos trae un ejemplo a través, nos trae un ejemplo a través de un versículo bíblico donde Israel tiene la primera conquista contra los cananeos. Y esa primera conquista es interesante en el Nuevo Testamento porque habla de un rey llamado Arad con D al final. Y ese rey era un depredador, o sea, era un asesino. Y se dedicaba a hacer crímenes horrendos, un sacrificio a su Dios que no voy ni a mencionarlo. Horriblemente en las muertes. Y ese territorio estaba al sur de Israel, así que es el primer reto que ellos tienen para enfrentar a los cananeos. Y era tan malicioso ese hombre que inclusive antes de ellos enfrentar a ese rey, el rey tuvo advertencias de sus dioses con D minúscula y cogió parte de los israelitas presos antes de ser atacados. O sea que se anticipó a lo que venía. Y esto es bien importante que lo visualicemos desde el principio, porque nuestro Dios nos antepone las cosas que han de venir, pero a veces no lo escuchamos. A veces no le obedecemos. Y por eso cogemos los cantazos de gratis. Le pasó a Israel en la primera conquista. Así que cuando ellos venían, y ellos se anticiparon el camino de Atari, el enemigo, rey de Arad, y tomó prisionero a algunos de los soldados israelitas. Y usted dice, ya empezó Israel con desventaja delante de los cananeos. Pero escuche esto bien. Dios permite algunas cosas para que tú afines el oído en obediencia a lo que Él quiere que tú hagas. Esta desventaja aparente, Dios la trastorna en algo superior. Porque a consecuencia de este incidente que se están preparando para la guerra, vemos en el número 21 del 2 al 3, que hacen una oración como le gusta a Dios. Vamos a poner números. Esto es una manera introductoria que le quiero traer para que usted vea cómo Dios nos viene hablando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Números 21, el versículo 2, dice, entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto me entregases este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. O sea que él está diciendo, si tú me lo entregas, ¿por qué está diciendo esto? Teniendo un ejército poderoso, pero se vio que estaba en desventaja. La razón es clara, no oraron para seguir las instrucciones. ¿Cuántas cosas hacemos en la vida creyendo que Dios está en el asunto porque es correcto, se ve bien o se ve bonito, suena bien y lo queremos hacer sin tener la aprobación de Dios, hermano? ¿Cuántas veces hemos hecho ese disparate? Me incluyo yo porque a mí me ha pasado. Y fíjense cómo sigue diciendo, el versículo 3 es interesante. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. O sea que oraron, se consagraron al propósito de Dios y Dios le dio la victoria. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros entramos en la coidonía y en el orden divino de Dios, lo que hagamos será siempre prosperado. O sea que Dios oyó esa consagración y tomó en serio y entonces le entregó al enemigo en sus manos. Siendo un pueblo poderoso, si usted estudia las murallas y los cananeos y todas esas cosas, usted ve que estaban bien preparados militarmente, mejor que Israel. Mejor que los israelitas. El enemigo siempre va a tener un armamento muy poderoso, pero tú tienes el armamento más poderoso que existe en el mundo, se llama Dios. O sea, el pueblo de Dios jamás tiene que andar
en derrota, sino en victoria. Pero lo primero, el arma más poderosa es tú creerle a Dios y andar en obediencia a Dios para que Él te ciña de ese poder. Que es la parte importante. Mira el 21, 4 al 9, como dice. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. O sea, que después de tener esa victoria tan contundente, como que se puso a bochinchar, como decimos en Puerto Rico, a murmurar. Vamos a seguir hasta el 9, mira lo que pasa aquí. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, que era el líder. Moisés en este caso es tipología de Cristo, hermano, para que vaya cogiendo lo que la profesora le habló. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Fíjese qué poca fe y qué poca visión tiene el no obedecer a Dios. Te niebla el entendimiento a una realidad existencial. Cuando tú tienes el poder para derrotar, ya tú estás derrotándote en la vida. Fíjese el comentario, la pregunta que hacen. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Está hablando del maná. Cuando usted hace un estudio de lo que es el maná, es el alimento más completo que ha existido y existirá en el mundo. Porque tiene esencialmente lo que tú siempre necesitas para vivir sin permitir que estés en sobrepeso. Ni te sube el colesterol, ni la presión, ni la diabetes. Será Dios perfecto. Estudia para que usted vea y dice, wow, ¿por qué no tenemos maná ahora? Pudiéramos tenerlo, hermano. Pero bueno, esos son otros 20 pesos que hablaremos algún día. Y sigue diciendo el 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. Vamos corridito a leerlo ahora, hasta el 9, por favor. Entonces el pueblo vio a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. O sea que hablaron de Dios y de su líder, tipología de Cristo. Ruega a Jehová que te quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y mira lo que sigue pasando. Y Jehová dijo a Moisés, hazte un asta, una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido, mirare a ella, vivirá, 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 vivirá. No pierda de la vista eso. No quitemos los ojos de Jesús, autor y consumador de nuestra fe, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación alguna. Y fue puro, limpio y sin mancha, un sacrificio perfecto en virtud y beneficio para nosotros. No pierda de la vista eso. Y sigue el 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Padre, te pido en el nombre de Jesús que esta palabra cale profundo en nuestro ser, transformándonos, libertándonos, restaurándonos, creando la imagen original que fue perdida en el huerto de Edén por causa del pecado adámico. Hoy, Señor, nos reivindicamos a ti, reconociendo, Señor, que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Porque no tenemos lucha de sangre contra sangre ni cuerpo contra cuerpo, sino contra potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra principados, contra malicias espirituales de este siglo, que están totalmente derrotadas y vencidas por causa de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Hoy nos apoderamos de ese poder de la resurrección y declaramos tu poder libertador sobre nuestras vidas. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues fíjense que el versículo 5, vámonos por ahí otra vez, Gabriela, por favor, habla de un alimento que ellos desprecian. Un fastidio. Cuando usted entra a la derivación de fastidio, se encierra en decir que es miserable. Un alimento miserable.
O sea que cuando usted analiza esto, usted ve que el pueblo de Israel, después de haber derrotado al cananeo más poderoso, empieza a mirar las cosas terrenales, las cosas carnales. Empieza a hacer una justa apreciación equivocada en el intelecto del hombre. Y nosotros tenemos que visualizar qué exactamente es lo que está ocurriendo, porque nada diferente ocurre hoy en día, hermano. Así está la iglesia. Y nosotros no podemos dejarnos llevar por eso. ¿Por qué? Porque así como ellos despreciaron ese maná, a veces la iglesia desprecia la unción del Espíritu, que liberta al cautivo, que da vista a los ciegos, que sana a los enfermos, que restaura la vida de la gente. ¿Y sabes por qué? Porque no buscamos el rostro de Dios. Siempre hay una excusa para no buscar el rostro de Dios, hermano. Y tenemos que levantarnos de esto y darnos cuenta de que ese no es el camino. Tú conoces la verdad, haz validar esa verdad en tu corazón y que se refleje en hechos de vida. Porque si no, en vano has creído. Si con la boca se confiesa para salvación, porque en el corazón se cree, entonces ¿dónde tú has creído la palabra de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde tú la aplicas? Fíjese que esta expresión de los israelitas es un mal agradecimiento de lo que Dios hace en nuestra vida. Y cuando te analizas bien esto, ellos están juzgando con los ojos sin entendimiento. Cuando tú analizas este alimento, tú quisieras tener ese alimento todos los días para tu vida, porque todos comemos por las cosas de que tienen sabor, nos parecen bonitas y nos las pintan bien bonitas y vamos y las compramos y nos las comemos. Mas sin embargo no miramos el valor alimenticio del alimento puro, santo, casto y santo que tiene Dios para nuestras vidas. Esto tiene una enseñanza bien profunda. Cuando usted analiza bien este término, nos damos cuenta de que nosotros tenemos que reflexionar en todo lo que hacemos, inclusive lo que comemos y compramos. Y eso no quiere decir que no comamos bueno y que nos gusta, sí, pero que consultemos con Dios si este alimento que yo estoy comprando es el que tú quieres que yo tenga para mi vida, es el que tú quieres que yo ingiera para mi salud, es lo correcto. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo unos momentos que el alimento, las aguas, los aires están contaminados. Y sabes una cosa, el único que lo puede limpiar es Dios. Porque esto es para todo el mundo, en todos los países del mundo. Que tenga oído, escuche lo que le está diciendo el Espíritu. Por lo tanto, tenemos que orar y tener un discernimiento de espíritu para que comamos las cosas correctas y compremos lo que Dios le agrada para nuestra vida y sean de salud y bendición. Este pueblo estaba ciego a una realidad como hoy en día está la iglesia. Y nosotros tenemos que despertar hacia lo que es correcto que Dios quiere hacer para nuestra vida. La parte carnal siempre es la que opera en nosotros porque nuestro cuerpo, aparte del espíritu, tiene la parte humana que siente y se motiva hacia los deseos de comida, hacia los deseos intrínsecos que el mismo hombre a veces ni conoce, lo quiere hacer. Y ahí es donde tiene que entrar en la dimensión profunda de lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Por eso es una de las razones primordiales. Yo hablaba con la pastora de madrugada que el pueblo de Dios no ayuna. Porque creen que ayunar les pasa el hambre. No, ayunar es meterte en la intimidad con Dios para relacionarte con Él. Pero no lo hacen. Y cuando no entran en esta dimensión profunda, es que yo soy diabético y ¿sabes qué? Si me pongo en ayuno me va a bajar el azúcar. Y hay un sinnúmero de excusas intelectuales que no vienen al caso. Pero no es ayunar por ayunar, es ayunar cuando Dios te dice, vamos a ayunar porque voy a hablar contigo. Voy a ayunar, pero voy a leer la palabra. Voy a ayunar, pero voy a meterme de rodillas contigo encerrado. Voy a sacar el celular, voy a sacar la computadora, el iPad, todas esas cuestiones. Y los voy a apagar. ¿Sabes qué? A mis hijos, mira, voy a ayunar, tú sabes, está todo apagado. No, pero es que si me llaman a una emergencia y empieza el enemigo a saturarte. Y tú, es verdad, sí pasa algo. Ya te venció el mundo. Te cegó al entendimiento. Suena muy lógico, pero yo te voy a decir una cosa.
¿tú crees que tú quieres más a tus hijos que lo quiere Dios? De ninguna manera, dirá Pablo. Entonces, nos salimos de la perspectiva de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida porque el intelecto nos pone ciego a la verdad de Cristo. O sea que esto es la carnalidad totalmente por todos lados atacándonos y tenemos que discernir claramente esa verdad. Yo quiero decirte que la verdad de Cristo jamás, nunca añade vergüenza. Nunca, jamás. Y la fe tiene que ser probada. ¿Sabe por qué la fe tiene que ser probada? Para que la madurez llegue a perfeccionar a cada uno de nosotros a la imagen original que fue distorsionada en el huerto de Edén. Y Dios quiere trabajar con eso, pero ¿estás tú dispuesto a hacerlo? ¿Anhelas en tu corazón hacerlo? Esa es la pregunta. Si tú te cuestionas a ti mismo en esa profundidad, entonces Él toma lugar en tu vida y verás cómo te levantas en poder y autoridad en medio de cualquier circunstancia y tú estás al frente. Y lo que es más, anticipando las cosas, Él te advierte lo que ha de venir y te da la forma de corrección para que tú no caigas en lo que ha de venir. Ese es nuestro Dios, hermano. Qué interesante, porque Él dice en Números 21:6, dice, ponme el 6 ahí, dice, gracias. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Estuve estudiando bien esto detenidamente. Serpientes ardientes. Yo le dije, Señor, explícame lo de ardientes. Porque puedo pensar 500 cosas, pero no es lo que yo pienso, es lo que tú dices. Mira lo que me dijo. Mira lo que me dijo, pueblo entendido. Oiga lo que le voy a hablar. Y no es parábola, es entendimiento de la verdad. Ardiente en el final significó que Él le puso un veneno a la serpiente para cuando picara, ardiera y doliera mucho y tuvieran desvanecimiento. Si se le parece eso a algo en lo actual, relaciónelo. Ardiente. ¿Se acuerdan la gematría que les di? Ahí está. Fíjense qué interesante que Dios no está hablando claramente al pueblo de Dios. Y como digo siempre, los tiempos son cíclicos y se repiten. ¿Por qué se repite? Porque no hay aprendizaje. Entonces te vuelvo a pasar el mismo ticket a ver si aprendiste. Y ahí tienes que discernir. Correcto. Interesante. Y ese veneno causaba unas inflamaciones que le costaban la vida hacia las personas. ¿Cuál es el propósito de Dios aquí? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que obedezcan y no perezcan. Porque la obediencia te lleva a la vida eterna. La obediencia te lleva a la salvación. Y eso es lo que Dios está persiguiendo aquí. Porque la obediencia te lleva a conocer a Dios. Cuando conoces a Dios, maduras, hay paz y hay gozo en tu vida. ¿Y qué va a pasar? Te promueve a una mayor bendición de la que estabas. Dios es perfecto, hermano. O sea, te promueve del escalón que estaba a uno más alto. ¿Y cuál es la idea de promoverte en el escalón más alto? Que veas lo que no habías visto y eso hace que te ponga un pedestal superior para que entonces veas lo que ha de venir antes que venga. Ese es Dios. Ese es Dios. ¿Sabrá Dios trabajar con nosotros? Quiere decir que cuando te trepas en ese pedestal, con la visión de Él, entonces recibes una transformación del corazón y esa transformación del corazón no va a permitir que hables cosas soeces, equivocadas, que maldicen tu vida. A través de la crítica, a través de quejas y un sinnúmero de cosas que no quiero hablar, que no son correctas delante de Dios. ¿Por qué? Porque tu vida entonces se transforma a la imagen original del Creador. Y eso es lo que Él quiere que nosotros veamos. Fíjate el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Y contra ti, que era Moisés.
ruega a Jehová que te quite de nosotros esta serpiente. Que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces el pueblo, vamos a poner el 8 entonces. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Fíjese que nos está diciendo, no importa lo que suceda, lo que tú no puedes vencer, simplemente mírame a mí. Porque yo tengo la respuesta y la solución de tus problemas. Porque yo tengo la respuesta y la solución a lo que tú te tengas que enfrentar. No importa qué. Yo, Dios, dice él, yo tengo la solución. Y muchos cometemos el error de hasta creer los diagnósticos finales que dan los médicos, creer los diagnósticos finales que dice quien sea estar en autoridad, pero no te fijas en el que está sobre esa autoridad suprema para vencer todo obstáculo, que es Dios. Y ahí es que donde tú tienes que fijarte. ¿Me está entendiendo, pueblo? Estamos en momentos difíciles donde está pasando esto en las comunidades, donde quiera, diestra y siniestra. Pero tenemos que mirar a Dios para que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer y buscar su rostro. No desesperarnos. No permitir que el miedo y la angustia que tienen poner al pueblo te domine. No. Calma, Dios lo sabe todo y Dios no te va a fallar si tú obedeces. Dios no va a fallar si tú obedeces. Y es por eso que hay que intimar con Dios. Amén. Bueno. Así que Moisés clama en el versículo 8 para una receta hacia el pueblo ante la adversidad que las serpientes mordían al pueblo y le quitaban la vida. Y me ministraba el Señor esto exactamente, que en la actualidad nosotros tenemos esa serpiente que nos está mordiendo a la población. Que tenga oído, que entienda lo que el Espíritu le está diciendo. Pero Dios te está llamando que aunque seas mordido por esa serpiente, Él tiene la solución. Usted me está entendiendo. Dale un aplauso al Señor. Porque a Él se lo merece toda la gloria y toda la honra. Eso es medio parabólico, pero es lo mismo, hermano. Es la forma que quiere que lleve el mensaje. Usted tiene que estar entendido en esto. Tiene que estar metido con Dios. Porque ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo su pueblo ha sido engañado. Pero Él, aún así, la misericordia lo arropa. Mire qué Dios tenemos. Es un Dios especial, hermano. Por eso merece toda gloria y honra, respeto y obediencia, donde quiera que nos paremos. Que sea un estilo de vida y que dé testimonio de esta realidad. Yo oro porque usted haya entendido lo que Él nos quiere decir, hermano. Fíjense que todo esto nos lleva a la mirada de Cristo. Porque podemos habernos equivocado, podemos haber cometido los errores, pero nos podemos reivindicar. Y Él limpia no solamente nuestra alma, sino nuestro cuerpo. ¿Me está entendiendo? ¿Para qué? Para que lo mires a Él. No es para que diga más bonito, no. Para que lo mires a Él. Y sigas el camino de salvación hacia la vida eterna. Ese es el detalle importante aquí. Fíjese que esto, trayéndolo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, vamos a ver lo tipológico de este incidente en la cruz del Calvario en Juan 3, 14 y 15. Mira qué interesante está esto. Juan 3, 14 dice, y como Moisés, este es Juan hablando, evidente de Pasmo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Vamos caminando en el desierto ahora mismo, con lo que está pasando, hermano. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Dónde se va a levantar el Hijo del Hombre? Primero, en nuestro corazón, en tu corazón. Y si se levanta en tu corazón, en mi corazón,
es porque obedecimos y le creímos. Por tanto, creer significa recibir. Y si tú recibes, ¿qué vas a recibir? Lo bueno de Dios. Pueblo, tú estás en autoridad, pero tienes que seguirlo a Él. Mira el versículo 15 de Juan, como dice. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que en medio del desierto, donde está la serpiente, donde están todas las cosas en contra, Él te dice, ponme a mí al frente, porque yo haré cosas nuevas. Porque mi futuro hacia la vida eterna lo quiero sellar en aquel que me han creído. Este es el mensaje, hermano. Por eso me da mucha pena que la gente desperdicie cuando salen allá afuera a evangelizar y llevar la palabra y la gente se pierde por no recibir esa palabra. Y yo los veo, digo, wow. Y lo grande es que conozco a las personas y están apartados. Y pasé por allí y lo vi. Y algunos peleando con el que lleva el mensaje. Y él lo hace por amor. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Porque son apartados. ¿Por qué son apartados? Porque se entretuvieron de una manera equivocada y ya no creen lo que profesaron para su vida. Y lamentablemente se están perdiendo. Esto es un mensaje profundo. Porque no está hablando de la altura, anchura y profundidad de la cruz que es Cristo. Cuando usted entra a esa profundidad, usted se da cuenta que todo lo que estamos pasando, Él lo está permitiendo para que le miremos a Él. La pregunta es, ¿dónde está la iglesia que no está buscando el rostro de Él? ¿Dónde está la iglesia que no está enfocándose en la cruz? De hecho, de los próximos mensajes, todos van a ser de la cruz. Yo no sé cuáles son, pero van a ser de la cruz, me lo dijo esta madrugada. Así que serán de la cruz. Prepárese. ¿Y por qué va a ser de la cruz? Porque yo me voy a desatar, me dijo el Señor, yo voy a desatar, me voy a preocupar por desatar autoridad y poder en mis hijos si creen en mí. Dale un aplauso al Señor. Fíjese que cuando usted lee Juan 3:14, vamos a ponerlo otra vez para que usted lo repase, porque esto es importante que usted lo pueda ver. Como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, y para que tú sepas, si tú estás en el desierto, tú tienes que levantar la cruz en tu vida para vencer en el desierto la serpiente que te ha mordido y quiere seguirte mordiendo. Porque no importa que te haya mordido o te quiera volver a morder de diferentes maneras, tú tienes la alternativa única, especial de la salvación y exitosa que es Cristo Jesús. Hermano, tiene que tener entendimiento y profundidad en lo que estoy hablando. Si no, después me pregunta. Y usted que está por internet, si no lo entendió, me llama que yo le voy a contestar. O me escribe mejor con nombre y apellido, ¿sabe? Porque seudónimos y anónimos yo no contesto. O sea que cuando nosotros entendemos esta profundidad, vemos y entendemos la realidad contextual de un estilo de vida donde dice que los justos que le adoran en espíritu y en verdad son los que Él quiere que le adoren. ¿Y por qué Él quiere que eso le adoren en espíritu y en verdad? Porque Él quiere consagrarnos como un grupo separado para otorgarnos una bendición suprema en el reino celestial que comienza aquí en la tierra. Para demostrarle a aquellos que no creyeron que Él sí bendice en medio de cualquier perturbación, en medio de cualquier ordenanza y lo que sea. Porque Él es más grande que todos ellos juntos. Puede que tú creas que somos poquitos. No, no somos poquitos, somos muchitos. Y cuanto más se riega la voz de esta verdad, podemos ayudar a mucho pueblo que se está perdiendo. ¿Sabes por qué? Porque tú te multiplicas, y vamos a ayudar a mucho pueblo, hermano. Tenemos que ayudar al pueblo. Y no coger repugnancia de este, aquello, lo otro. No. Perdonamos y seguimos hacia adelante. Nosotros somos la iglesia Filadelfia.
La iglesia de Filadelfia es la que tiene el amor fraternal. Porque el amor fraternal te lleva a conocer el amor ágape, para que conozcas lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando tú entras en esa dimensión de profundidad, tú vas a renovar tu mente diariamente sin preocupaciones, sin ambajes, sin rodeos, sin dimes y diretes, sin cuestionamiento. No question about that. Lo vas a hacer, se acabó. Porque es Cristo primero y Dios se encarga de arreglar todas tus cosas. Dios pone en orden todo lo necesario. Pero es con la autorización de Él. No es caprichosamente porque yo quiero que me dé esto, yo quiero aquello. No, eso no has entendido todavía el mensaje. Es en la voluntad de Él. Porque todo es de Él, para Él y de Él se sustenta todo. Y sin Él nada fue creado. Porque Él es la esencia de todo. Entonces ese es el Dios que está habitando aquí. ¿Tú crees que eso es cualquier cosa, hermano? Eso no es cualquier cosa. Ese es el Dios que hace todo lo que es imposible, posible. Y es el Dios que está con nosotros hasta la eternidad. Y te está asegurando esa eternidad ahora para que puedas vivir en la autoridad y poder en el plano terrenal y se extienda hasta la eternidad. Pero la iglesia todavía no ve la importancia de eso. Porque no se le predica. No sé, me imagino yo. No quiero hablar de nadie. Pero la cruz es esencia de vida en el aquí y en el ahora hasta la eternidad. Porque cuando usted mira la cruz, usted la mira hacia abajo, ve la verticalidad, que significa rectitud, desde la profundidad hasta la altura máxima. Y ve la extensión de amplitud, que indica la misericordia extendida, que usted y yo no la podemos entender. Entonces, si usted mira eso, usted va a entender la perfección de la cruz. ¿Y a qué usted le va a tener miedo? Miedo que lo tenga el diablo. Porque esa cruz me dice a mí que Él está derrotado. Dale un aplauso al Señor. ¿Y sabes qué? No solamente está derrotado, sino que Él venció para que tú venzas igualmente. Por lo tanto, tú eres vencedor en aquel que ya venció el mundo. Déselo de verdad al Señor ahora. Nunca jamás quitemos la mirada de Él. Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. Cada vez que tú y yo miramos la cruz, somos partícipes de la vida eterna y somos partícipes de andar en el poder de la resurrección. Aún en estos cuerpos pecaminosos, en estos cuerpos que pecan y se arrepienten, cabe la autoridad del poder porque es Él a través de nosotros. Y nosotros en Él somos uno. Y Él en nosotros somos uno. Por lo tanto, somos participantes de una existencia de autoridad y poder como jamás nunca habíamos pensado. Jamás. La iglesia tiene un poder extraordinario, grande, grande, grande de verdad. Pero tiene que empoderarse del significado de qué es esto. Cuando tú lo crees y vives por esa cruz como tiene que ser, entonces tu vida será llena de señales, milagros, prodigios, portentos, liberaciones, sanidades que tú nunca has visto en tu vida. Dáselo al Señor, claro que sí, la honra y gloria es para Él. Por eso la iglesia no solamente tiene que predicar la cruz, sino que tiene que vivir esa cruz. Por eso yo insisto siempre que el sacrificio perfecto y correcto de nosotros es el sacrificio a Jesús. Es nuestro culto racional, como dice Pablo en Romanos. ¿Por qué es nuestro culto racional? Porque cuando lo pensamos es a favor de nosotros. No es a favor del mundo. No es a favor de los que te quieren opacar tu vida. No, es a favor tuyo. Porque a los imposibles los hace Él. Cuando entramos en esa dimensión profunda, hay paz, hay gozo, hay salvación. Y no importa que el mundo se caiga en cantito. No importa que la alacena no esté llena. No importa que la cuenta del banco esté en rojo. Dios se encarga de todo. Si tú hiciste lo que tienes que hacer. Esa es la diferencia. Tengo gente que le ha creído a Dios.
No han podido trabajar y su cuenta estaba en cero en el banco. Y el Señor me ha dicho, dile que vaya al banco que tiene $4,000 allí. Señor, ¿cómo va a ser? El Dios que tú le sirves es ese, aquí mismo. Ve, búscalo. Mañana es lunes, chequéalo. Y me llama llorando, oye, es verdad, pues Dios va a mentir. ¿Qué pasa? Estoy hablando de cosas materiales de gente que puede testimoniar esto. Y tú dices, ese es el Dios que tú le sirves. Él sabe que tú no podías trabajar, Él sabe que no podías tener nada, pero Dios tiene el propósito. Y te dijo, levante el asta. Levante el asta. Mira la cruz. Y cuando levantas el asta y miraste en la cruz, Él resolvió el problema. Dáselo al Señor. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. No, que me dijeron que tengo una enfermedad terminal porque vino el oncólogo y ya me van a empezar la radioterapia. Y muchos cuentos para allá y para acá. Y yo, ok, ¿y qué dijo Dios? No he orado. No oraste. Y te vas a empezar a meter la quimioterapia. Yo como médico diría que eso es lo correcto. Pero ahora soy siervo del Señor. Alaba. Ya el papel cambió. ¿Y qué pasa? Que oramos creyéndole. Y yo le digo, dile al oncólogo ahora que te vuelva a... pero no me vas a repetir porque el plan no me cubre nada. Pero yo te lo voy a dar. Y yo creo que aunque valen $500 vale la pena porque te vas a ahorrar mucho. Sí, no hay problema. Hazlo. ¡Pa! Sana. ¿Y qué pasó aquí? Creíste. Por cuanto creíste, recibiste. Dele el aplauso al Señor. Y eso es por darle uno de muchos ejemplos. La iglesia está en ese momento de ahora creer, porque se ha levantado la serpiente venenosa, creando muchas patologías, muchas enfermedades, pero ¿sabes qué? Levante el asta de Cristo y verás cómo la cosa cambia. No te dejes arrastrar por el miedo, la angustia, lo que digan. Lo que tenemos que hacer médicamente hay que hacerlo, pero siempre mirando al que lo puede todo, que es Él. Por eso yo le digo a usted, mira a Cristo, no quite la mirada de Cristo, porque Él es el que hace el querer como el hacer en su buena voluntad, agradable y perfecta, en virtud y beneficio de aquellos que han creído en Cristo. La palabra. Le estoy recitando la palabra para no buscar el versículo, pero usted sabe que es la palabra de Dios. Si usted la busca, usted la cree, usted la recibe, porque creer es recibir. Amén. Filipenses 3:20, con esto voy a cerrar para que adoración pueda pasar. Cuando usted entra a esta dimensión, entonces usted va a ver que todo lo que está aconteciendo aquí en ahora, en el aquí y en el ahora, sobre la tierra, tiene un carácter de dimensión eterna. Porque hay propósito en todo lo que está pasando. Dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mira el 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Wow! Eso es grande. Mire, cógelo con calma, que esto es grande de verdad. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Cuando tú tienes un corazón humillado, manso y arrepentido, Él te está diciendo que la gloria suya se va a manifestar en tu vida. Porque le has creído. Y eso significa que el cuerpo de la gloria suya va a ser transformado por el poder por el cual Él lo hizo y que hace que todas las cosas se sujeten a Él. Y la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que tu bendición está en Él, únicamente en Él y solamente en Él. Por lo tanto, vivimos para Él y de Él y por Él somos lo que somos y seremos para gloria de su nombre. Por no traerle más romanos pero usted sabe que eso es lo que dice la palabra. Cuando usted entra en esa dimensión, entonces su vida cambia de dirección, sale de las dimensiones de este mundo para estar en la profundidad de la cruz, donde Él venció todo. Porque Él murió en la cruz del Calvario. Pero yo quiero recordarte, para conocimiento de aquellos que están por internet, que Él murió con un firme propósito de exhibir todas las enfermedades, todos los pecados, todas las angustias mentales y todas las cosas por las cuales Él pasó, para que entendiera que todas y cada una de ellas Él la venció. Y por si acaso, dice la palabra, que bajó a las profundidades de la tierra y le predicó el evangelio. ¿Y se trajo la llave de quién? Del Hades.
se las trajo las llaves de la Hades. Significa que Él tiene el poder absoluto de todo. Si tú te arrepientes y vienes al correcto camino para tu bendición y vida eterna y para los tuyos por consecuencia de la herencia que conlleva el venir a Cristo. El Señor me administraba esta madrugada y me decía, si mis hijos verdaderamente me obedecen, yo voy a transformar esa herencia en bendición de su descendencia. O sea que los hijos recibirán por causa tuya. Sí, Señor, hay que dársela. Y no se diga diciendo, no, que este es un cabezón, que este no me escucha, que mira dónde está. No, no, desata tu palabra. Desata la palabra de autoridad. Créela. No, que no la veo, no tienes que verla. Créela. Porque si lo ves de qué fe hay ahí, tiene que ser que no lo veas para que creas. ¿O acaso Moisés levanta el asta y entonces le permitió a ellos que sin ver preventivamente vemos el asta y entonces la serpiente no nos pica? No, la serpiente tiene que picarte cuando veas el asta, entonces eres sano. ¿Me estás entendiendo? Porque la prueba tiene propósito de salvación. La prueba tiene propósito de que entienda dónde radica el poder. Y el pueblo de Dios hoy en día, si no pasa por las circunstancias que tiene que pasar, no mira a Cristo. Sigue entretenido en las cosas. Y las cosas no te dan salvación. Vivimos una época de internet donde todo lo queremos para ayer y lo adquirimos fácil y ni siquiera nos movemos a comprarlo. Ordenamos el supermercado por internet y lo recibimos en la puerta de la casa. Y yo te pregunto, eso es bien fácil. ¿Tú leíste el contenido de esa comida que pediste? Volvemos para atrás un poquito. ¿Y sabes qué pasa? Que compramos por impulso, no por la verdadera necesidad. Y nuestra vida tiene que ser guiada en cada cosa que hagamos por Él. Y depender de Él significa obediencia. Obediencia. Él no se equivoca. Porque acuérdense que está diciendo el versículo 20 de Filipenses 3. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero el pasaporte para llegar a esa ciudadanía se tiene que cultivar aquí, en la vida terrenal. Y no requiere dinero. Déselo al Señor, claro que sí. Requiere obediencia. En la obediencia es clave para nuestra bendición. Y por esto, con esto voy a cerrar. Fíjese que el versículo 21 dice la palabra, y transformar el cuerpo de la humillación nuestra. Eso significa en nuestra vida terrenal manso y humilde de corazón. ¿Soy yo lo suficiente manso y humilde de corazón para obedecer la palabra de Dios? Amo a mi hermano y a mi hermana como a mí mismo. Deseo el cuidado de mi hermana como lo deseo para mí. Hago las cosas que a mí me agradan para mi hermano sin esperar nada. Alaba. Jesús no esperó nada y murió porque fue un sacrificio perfecto. Nosotros tenemos que inmolar, aunque no llegamos a la perfección de Él, porque ciertamente terminará en la eternidad, hacer una semejanza, que Él vea nuestro corazón y Él sabe que aunque nos equivoquemos, Él nos ama y nos perdona, pero nos sabemos humillar delante de Él. ¿Y qué va a pasar? Que este cuerpo se va a glorificar en lo que todos esperamos y reconocemos, que se llama arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego la iglesia resucitará con Él en los cielos. Dáselo al Señor. Quiero hacer una oración y pasarle a adoración la parte. Vamos a ponernos en pie. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Padre, que entronices esa palabra en todos y cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, que seamos transformados a la imagen y semejanza de un Cristo vivo. Tú estás vivo a través del Espíritu Santo en nosotros para guiarnos a toda verdad. Ayúdanos en nuestras debilidades. Redarguye nuestro espíritu para la corrección divina correcta y a tiempo. De tal manera que cuando llegue ese momento de soplar la final trompeta, podamos escuchar tu trompeta. Y sepamos, Señor, que es el momento de tú levantar tu iglesia a 6,000 pies de altura para recibir al pueblo escogido por Dios, al pueblo
que es el remanente a las mansiones celestiales. Te pedimos, Señor, que tu sabiduría repose sobre nosotros y podamos cumplir el mandato que tú has dado en tu palabra en cumplimiento de tu verdad para nuestra vida. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.